MLP Fanfic, el inicio de la guerra. Me encontraba preparando el vuelo y revisando que todo estuviera bien, no quería que la nave tuviera una falla y terminamos en una montaña, o bueno es lo que se ve a simple vista en mi mente, solo puedo pensar en Zecora y en cómo le falle. Ella me acogió en su casa y me ofreció su amistad para que simplemente terminara abandonada en la cama de un hospital que ni siquiera era lo suficientemente avanzado para hacer nada. Sin mencionar a Luna, soy consciente de que no llevo prácticamente nada de conocerla, pero en verdad conectamos. Vi atrás para escuchar un poco del discurso de Celestia. La alicornio blanca estaba claramente adiestrada en el arte del liderazgo y tenía gran talento como oradora, sobre todo con esa voz que literalmente estaba lanzando ráfagas de sonido. Supongo que la falta de micrófonos la obligó a entrenar sus cuerdas vocales. Cuando terminó simplemente presioné un botón y la compuerta se cerró automáticamente y noté como la Pony tomó un buen sorbo de aire para enseguida venir a la cabina de mando. Qué suerte que no estás en el segundo piso, me sería imposible ir hasta ahí, bromeó Celestia, a lo cual yo solo asentí. Celestia y Artemisa, que estaba conectada en el panel de la nave, solo se quedaron en silencio mientras que yo solo me limité a despegar y salir disparado a las coordenadas. 5 minutos después. Todos en la nave estaban en sus propios asuntos y Artemisa dio el anuncio que faltan 15 minutos para llegar al Imperio de Cristal. Celestia entonces se sentó a mi lado, ella sí tiene una buena estatura, por lo que no hubo mayor problema. Entonces la propia Celestia me miró e hizo una pregunta simple pero contundente: «Catel, ¿estás bien?». Artemisa entonces tomó el control de la nave y la estacionó en el bosque de abajo. Eso provoca que dé un suspiro para responder la pregunta de Celestia. No pude proteger a Zecora ni a Luna, no pude proteger a nadie. Artemisa se desconectó de la nave y me consoló: «Sargento, eso no fue tu culpa, además esa información no es del todo cierta». Celestia asintió en confirmación y siguió: «Tú fuiste el que salvó a los ponis de Ponyville y posteriormente salvó a más de 30 ponis de Canterlot, sin mencionar a los de tu especie». Miré un poco al suelo de la nave, reflexionando las palabras de Celestia y recordando las enseñanzas del Capitán Laz y por supuesto las de mi madre. Rápidamente me lamentarse y miré de nuevo al frente. «Tienes razón, Celestia, gracias». La mencionada asintió y me dio lo equivalente a un abrazo. Artemisa también empezó a frotarse en mi pecho. «No tiene brazos, así que esto es lo segundo mejor». Me sorprende que lo entendieras tan rápido. A Dwight le toma más tiempo asimilar este tipo de cosas, dijo Celestia recordando toda la trayectoria que ha tenido su estudiante número 1. «Dwight es ciertamente un pony muy inteligente, pero tengo entendido que tiene 18 a diferencia mía, que estoy a punto de cumplir los 40, dije con una actitud más burlona, sacando una risa sutil a la alicornio. 10.038 años si quieres contar el tiempo en criogenización», agregó Artemisa. Otra vez tanto yo y Celestia reímos levemente, pero casi enseguida recordé algo y le hice una pregunta rápida a mi compañera: «Artemisa, ¿cuánto tardaríamos en ir al búnker B7? La inteligencia artificial analizó por un segundo el recorrido y respondió: 5 minutos. Supongo que quiere contactar a los soldados de AI, respondió, y yo simplemente lo confirmé. Sí, empezó, pero dudo que sepan de la presencia de la Alianza Asiática, pues supongo que tendremos un desvío rápido, dijo Celestia, y Artemisa se volvió a conectar a la nave dándome pleno control la misma para volver a despegar desviando nuestro curso al bosque de Belfrede. 5 minutos después. Nuestra nave empezó a sobrevolar el antiguo pueblo de Ponyville, que sin duda vio mejores días. El fuego por fin se había extinguido, dejando en su lugar un rastro de cenizas de tonos grises. Algunas chozas todavía estaban en pie, pero muchas otras se estaban cayendo a pedazos. Las calles todavía estaban empapadas de la sangre de los antiguos habitantes, pero la mayoría de los cuerpos desaparecieron. Probablemente algunos animales del bosque se llevaron los cuerpos para comérselos después. Celestia miraba el panorama con gran tristeza, probablemente recordando los años dorados de este pueblo. «Chicos, ¿creen que podemos bajar?», dijo Celestia sin voltear a nuestra dirección. Yo simplemente empecé a descender la nave y estacionarla en la plaza del pueblo. Al salir de la nave me invadió un horrible olor a podrido. No debes ser un genio para saber que los ponis asesinados por los japoneses empezaron su proceso de descomposición. El nauseabundo olor provoca que Celestia, ya de por sí afligida, terminará provocando su vómito. Mi biomáscara me protege del olor, pero no lo filtró por completo, y también me sentí levemente mareado. Caminamos por un rato por el pueblo, viendo con melancolía las estructuras hasta que llegamos a un gran árbol con una puerta que estaba en mejores condiciones que otras. Sin embargo, seguramente vio mejores días, y Celestia rápidamente lo reconoció como la casa de Dwight. Entonces volteé a un lado y con gran tristeza pude ver a Daisy, mi antigua mascota Timberwolf, la cual estaba parcialmente quemada, le faltaba una pata y sus ojos pasaron de unos verde brillante a unas cuencas negras y vacías.
Me acerqué a la lobo de madera y toqué su pecho lamentando su muerte, vi su nuca y noté que todavía tenía el tamer o al menos una versión destruida del mismo. Mi compañera se acercó a mi hombro mirando al animal y dijo, no duró mucho pero fue una compañía agradable, solo asentí y tomé el tamer de su nuca para que la impresora 3D en la casa de Cecora lo repare y lo duplique. Con estos tamers podremos domesticar animales en masa que nos den una ventaja sobre la alianza asiática. Volvimos a la nave, Celestia miró una última vez el panorama y nos sigue dentro de la máquina. Empezamos a sobrevolar el pueblo y posteriormente el bosque hasta que llegamos al búnker, volvimos a bajar y apagué la nave, entramos a la cueva y logramos ver la entrada en forma de engranaje que Artemisa rápidamente abrió para entrar, sin embargo no logramos dar ni 10 pasos antes de que nos apuntaran con 2 rifles de riel e igualmente aparecen 2 soldados de la Unión Europea, cada uno tenían uniformes de blindaje reactivos y cada uno contaba con su propia biomáscara para filtrar el elemento en el aire. «Identificate», grita el primer soldado. Celestia rápidamente intentó intervenir. «Tranquilos, no somos peligroso, puta madre el caballo habla», gritó el segundo soldado. Eso molestó al alicornio y logró sacarme una carcajada que probablemente resonó en todo el búnker, incluso Artemisa parece divertida por la comparación. Cuando logré tranquilizarme me quité la biomáscara y dar mi nombre, soy el soldado de reconocimiento de Niscartel, sargento de la 10ª compañía. Enseguida los soldados bajaron sus rifles de riel y el primero respondió, lo siento señor Cartel, no lo reconocimos por la servoarmadura. Nos dieron acceso a la instalación, aquí abajo no se necesita ninguna protección especial y logré ver algo que me calmó ampliamente, humanos dispersados por todos y sobre todo que no están disparando. Todos nos voltearon a ver y sobre todo voltearon a ver a Celestia, la cual se sorprendió por ver la enorme variedad de gente pero parece confundirse por algo y me lo pregunto, oye Cartel, ¿por qué no hay niños? La miré con algo de tristeza y le respondí, después de la gran guerra no quedaron muchos niños. Celestia me dio el pésame y seguimos avanzando. Llegamos a una habitación y los soldados abrieron la puerta. Teniente Kevin tiene visita, dijo uno de los soldados para darnos paso. Me sorprendió ver de nuevo al teniente Kevin, el cual tenía su propia servoarmadura solo que mucho más grande y robusta, de un negro onix y patrones naranja. El teniente Kevin tenía una estatura de 190 centímetros, pero con esa armadura fácilmente rebasa 210 centímetros. También portaba una pistola de iones con un atractivo decorado de cobre. El teniente se giró para vernos y claramente se alegró de verme. Muchacho, sabía que lo podrías lograr. Yo también sonreí detrás de mi biomáscara y procedo a contestar, es un gusto verlo de nuevo anciano. El teniente Kevin se ríe un poco y mira a mi compañera dando una señal para que ambos nos acerquemos. Artemisa, tú y el sargento Cartel hicieron un muy buen trabajo en la misión Fénix, por ende, soldado de Niscartel, por tu gran valor y tu innata habilidad en el campo de batalla, vas a ascender a subteniente y Artemisa, al servir tantos años y con el fin de la guerra puedes tener un merecido descanso. Yo y Artemisa nos miramos un poco incómodos y la inteligencia artificial habló, teniente Kevin, sobre eso. 5 minutos después. Dejen ver si entendí, el ejército japonés tienen estaciones espaciales, están secuestrando civiles y ahora los mutantes hablan, repitió el teniente Kevin apretando el puente de su nariz. Entonces volteó a ver a Celestia por primera vez y dijo, tu alicornio, ya sé que puedes hablar, ven y cuéntame. La mencionada se acercó tímidamente a la mesa del teniente, miró levemente el arma que tenía, curiosa de cómo era que esta arma cumplía su propósito. Soy la princesa Celestia, gobernante de Equestria, es un honor conocerlo teniente, dijo Celestia sacando a relucir todos sus dotes como política. Sin embargo, el teniente Kevin no se quedó atrás. Logré mirar cómo este hombre analizaba con sumo cuidado hasta el último detalle del pequeño monólogo de la alicornio blanca. Dígame, princesa Celestia, ¿es cierto el informe de mis soldados? Celestia claramente se entristece por solo pensar en todo lo que ha pasado, pero con una voz directa pero acertada empezó a relatar su situación, de cómo los ponis fueron masacrados, sus ciudades diezmadas, su propia hermana secuestrada, y el teniente Kevin solo escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales y haciendo anotaciones mentales. Al terminar, Celestia tuvo que secarse una lágrima. Artemisa yendo a consolar a su amiga. El teniente Kevin se volteó a verme e hizo una pregunta solo para confirmar, ¿es cierto que el subteniente Santos se comunicó con ustedes? Yo solo asentí y le comenté sobre la reunión que tendríamos para organizar el rescate de Luna. El teniente se paró de su asiento y nos dio la espalda, autorizó la misión de rescate pero con una condición. Todos nos emocionamos pero el sentimiento de preocupación por la condición fue mutuo. Artemisa debe de quedarse con
con nosotros, dijo el teniente Kevin con firmeza, pero ¿por qué reclamó Celestia? Y el teniente Kevin se volvió a sentar para dar su explicación. Artemisa es G-Robot del búnker B7. Con eso sería explicación suficiente, pero la verdadera razón para que Artemisa se quede con nosotros es que no conocemos nada del nuevo panorama, no conocemos el terreno, ni la vida salvaje. Además ella sabe la ubicación de esta tal ciudad de Canterlot, que es lo que necesitamos para rescatar a los civiles que dejaron ahí. Explicó el teniente Kevin con un tono autoritario que competía con el de Celestia. Todos nos quedamos callados, pero mi compañera se acercó al teniente y aceptó. Fue un golpe duro, pero el teniente Kevin nos aseguró que Artemisa podía volver a ser mi compañera cuando termine la misión del rescate de Luna. Entonces el teniente Kevin se volvió a parar y se acercó a un panel que rápidamente escaneó, al que le introdujo una contraseña. Enseguida la pared se abrió dejando ver muchas armas tanto de riel como de iones. También se lograban ver algunas granadas de plasma, o también conocidas como infames porque se preguntan, pues muy simple calor involucrado podría alcanzar decenas de miles de grados Celsius, superando con creces explosivos convencionales. No tendría una explosión como la pólvora, sino un efecto térmico y electromagnético brutal, derritiendo carne y quemando huesos en un instante. El teniente Kevin me lanzó un rifle de iones y 2 granadas de plasma, entonces me puse el rifle en la espalda donde la servoarmadura tenía imanes bastante potentes como para sostener mi arma, pero que se pueden apagar en el momento que necesite la misma. También puse las granadas de plasma en compartimiento de mi servoarmadura para usarlo después. Entonces el teniente Kevin me miró y con una voz de motivación me dijo, mata a esos piel amarilla y te prometo que cuando vuelva te encontrarás con una base de la que se puede presumir. Cambio de perspectiva. Lugar desconocido 920 horas. Luna se encontraba comiendo, tenían 3 pequeños descansos de 15 minutos para comer y posteriormente jornadas de trabajo de 15 horas. La comida era deliberadamente insuficiente, insalubre y diseñada para debilitar física y mentalmente a los prisioneros. Las raciones diarias eran mínimas: por la mañana, una bebida amarga parecida al café; al mediodía, una sopa aguada hecha con verduras podridas o restos de carne, algo que asquea en gran medida a Luna por ser obligada a comer carne, pero aprendió que no le iban a traer otra cosa, por lo que no le queda otra alternativa que olvidar la dieta herbívora de su especie, y por la noche, un trozo de pan duro con un poco de margarina, queso o salchicha, si acaso. Luna miró su ración de comida, si es que se le puede llamar así. Entonces un timbre sonó dando la señal de que los 15 minutos se habían agotado. Todos los prisioneros se levantaron de sus asientos, incluyendo a Luna, y empiezan a caminar a la salida. Un soldado japonés junto a uno de los colosos metálicos que Luna aprendió que se llamaban titanes empezaron a escoltar las filas. En una de ellas estaba Christopher, un pequeño ciervo que pertenecía a una tribu desconocida para Luna. Lo único que sabe la alicornio nocturna es que la tribu de Christopher fue masacrada y el pequeño ciervo fue el único sobreviviente. Luna pudo ver cómo este niño le daba los buenos días a todos, incluso a los humanos, los cuales, como era de esperar, respondieron con hostilidad, haciendo que el pequeño ciervo retrocediera, pero eso no significa que parara. El pequeño Christopher se acercó a Luna e hizo lo mismo. Buenos días, princesa Luna, ¿cómo fue su comida? La princesa Luna solo miró al ciervo y respondió la pregunta, todavía me estoy acostumbrado. ¿Y la tuya cómo estuvo? El niño se alegra visiblemente y habla, me dieron una sopa de verduras, pero otra vez sabía muy extraña, pero logré encontrar este regalo del chef dentro de la sopa. El infante procede a sacar un clavo oxidado que tomó con su hocico para mostrárselo a Luna. Al parecer lo encontró dentro de su sopa podrida, algo que perturbó ampliamente a la alicornio, que enseguida le ordenó al niño que la escupiera. La fila seguía avanzando hasta llegar a un patio que destacaba por lo grande que era, y un soldado japonés sacó su tablet para empezar las asignaciones del día. Muy bien, Scoria Totsuzenen-itai, ya saben cómo es el protocolo, dijo mientras que daba rápidos toques a la pantalla de su dispositivo. Unicornios hoy tienen mucha suerte, les toca distribución de material. Haki búfalos al igual que ayer irán con las cargas pesadas, los que no son de estas especies seguirán construyendo. Al terminar de decir las asignaciones del día, el tren llegó a la base y abrió sus puertas. Christopher entonces se empezó a animar a sus compañeros de construcción. Tal vez mañana sea mejor, decía el pequeño, pero era brutalmente ignorado. Luna sintió verdadera lástima por el niño y sus compañeros. Ya era bien sabido entre los prisioneros del campo 3, que la tarea de construcción era la más dura de todas. En la tarea de distribución de material solo era cansancio mental, en la de cargas pesadas era físico, pero en construcción era la fusión de estaban empezando a ir al tren, pero rápidamente
repente un estruendo metálico resonó en todo el campo 3, cuando Luna volteó a ver fue recibida por una imagen preocupante, parece que una máquina voladora trajo una jaula enorme hecha de acero y otros materiales que la alicornio nocturna no reconoce, muchos soldados japoneses e incluso titanes custodiaban la jaula con sumo cuidado, pero lo que más sorprendió a Luna fue que de esta misma jaula se logró escapar una pluma de tamaño colosal. Luna seguía analizando la escena frente a sus ojos, pero un guardia rápidamente llamó su atención y la amenazó de muerte. Eso provoca que la alicornio saliera de su trance y se disculpara por su actitud para unirse con los demás prisioneros en el tren. El tren entonces empezó a avanzar a una velocidad impresionante de 600 km por hora, dirigiéndose a la ciudad en construcción. ¿Crees que era un nuevo amigo?, pregunta Christopher a la princesa, la cual sin voltearlo a ver le respondió, no lo creo, estoy segura que es otro enemigo. El pequeño ciervo miró al suelo por unos momentos pero volvió a levantarla. Mi padre me decía que nadie tiene enemigos y que nadie merece ser lastimado. Luna miró un poco al pequeño que tenía una sonrisa inocente y unos ojos que le recordaba a su amigo más reciente, el sargento Cartel. Luna estaba recordando la charla que tuvo con ese humano en especial y empezó a sonreír cuando recordó la frase que caracterizaba al hombre, un soldado no protege solo a su familia, también protege la familia de los demás. Tal vez tengas razón, Christopher, dijo Luna al ciervo. Sin embargo, la puerta del tren se abrió dejando ver un panorama de esclavitud y desolación. Sin embargo, Luna seguirá el ejemplo del niño y empezó a sonreír ante la adversidad. Cambio de perspectiva. La princesa Cadence se encontraba en su habitación rezando al péndulo metálico que tenía como su objeto más valioso. Después de que Dulit y sus amigas se fueran, tuvo una nueva idea, empezó a promover la palabra de los creadores en todo su reino, yendo personalmente a las escuelas para inculcar a los niños a temprana edad, creando más copias del códex y distribuyéndolas por todo el imperio de cristal y mucho más. Cadence salió de su habitación para ir a ver a su marido que se encontraba en el otro lado del castillo entrenando a sus soldados. Últimamente han llegado reportes de unos invasores que han hecho estragos en toda Equestria, pero la alicornio no creía que era para tanto, entonces algo la detuvo gracias a una carta que se materializó enfrente de ella. Cadence mira la carta y rápidamente reconoce el sello de su tía Celestia. La alicornio rosa rápidamente levantó la carta para poder leer su contenido. Querida Cadence, perdóname por la carta inoportuna, pero hay un asunto de suma importancia que debemos vernos personalmente, por lo que te aviso que llegaré a tu castillo en 20 minutos y te advierto que tengo a un creador como acompañante. Cadence se paralizó con las dos últimas afirmaciones. Primero, no sabía cómo era posible que llegaría en 20 minutos, incluso volando en su carruaje tardaría mínimo 4 horas, por lo que 20 minutos era algo inaudito, pero lo que en verdad puso tensa a la alicornio es el hecho que venía junto a un creador. Debe ser una broma de mi tía, dijo Cadence, que no le cabe en la cabeza que su tía, la misma que no conocía a sus señores hasta que ella misma le dijo, interactuando con uno. Una hora después. La princesa Cadence se encontraba resolviendo los pendientes y solicitudes, ya mucho más tranquila, e incluso olvidó la carta de su tía Celestia, ya que terminó tachándola como una broma un poco cruel para su gusto. Sin embargo, escucha un estruendo en la patio que no pudo reconocer. Fueron 5 minutos de silencio abrumador hasta que uno de sus guardias entró por la puerta. Princesa Cadence, gritó el guardia, a lo que la alicornio le indicó que siga con su reporte. Princesa Cadence, no sé cómo explicarlo, pero la princesa Celestia vino al castillo, pero se bajó de una máquina extraña y voladora. Cadence mira con asombro a su soldado y recordó rápidamente la carta de su tía y con una voz temblorosa preguntó una cosa, mi tía viene acompañada. Ahora que lo mencionas, y viene acompañada. Cada afirmación que le dio su guardia hacía que a la princesa Cadence se le eriza la piel. Entonces la alicornio rosa se deja de preguntas tontas y decide salir a comprobar por ella misma. Al salir del patio se le cortó el aire al ver efectivamente una máquina de gran tamaño y de complejidad incomprensible para la alicornio rosa. Enseguida también vio a su tía Celestia tranquilizando a sus guardias. Ambas alicornios se encontraron e hicieron un saludo cordial para después hablar más familiarmente. Sin embargo, Cadence no le estaba prestando atención a su tía y de hecho se podía ver a simple vista que la propia Celestia estaba estorbando la búsqueda de Cadence, algo que notó la alicornio blanca. Ya sé que quieres ver al humano que me acompañó, pero hay asuntos más importantes que resolver. La princesa Cadence genuinamente se ofende por la tranquilidad de su tía y sobre todo de cómo estaba blasfemando el sagrado nombre de sus señores, y genuinamente quería hacerlo saber, pero una nueva presencia la detuvo.
De la máquina salió una criatura tan que solo se puede describir como un dios, era increíblemente grande superando con creces a cualquier pony o ser vivo que haya caminando por Equestria, portaba una armadura que desbordaba poder, cada paso que daba hacia retumba el suelo y sobre todo tenía una fisiología que concuerda perfectamente con las historias y evidencias que ella misma mantenía en resguardo. Cuando el supuesto ser divino se acercó a las alicornios y presentarse, Cadence no pudo reaccionar conforme al gesto recibido, solo logró quedarse en su lugar, balbuceando palabras sin sentido que claramente incómodo al creador enfrente de ella, mismo que decidió salir de esa situación alejándose de las princesas. 5 minutos después. Ahora todos estaban caminando por el pasillo, Celestia, su esposo Shining Armor, la propia Cadence y el más importante de todos el creador que seguía soltando un aura divina ante los ojos de la alicornio rosa, que estaba bastante celosa de su propio marido que le estaba hablando con tal naturalidad al ser gigante, era un poco inaudito cómo estaban compartiendo halagos de sus armaduras, mientras que ella, que leyó el códex al derecho y al revés, ella que conocía conceptos como la era de los conflictos o los juicios de los creadores, solo pudo balbucear unas cuantas palabras. Esto no puede quedar así, pensó la alicornio que enseguida se puso enfrente del grupo y agachó la cabeza. Me presento mi señor, mi nombre es Cadence y soy la más grande adepta de usted y los de su especie. La alicornio rosa estaba orgullosa de lo que hizo, o al menos eso fue hasta que alzó su cabeza y miró la escena enfrente de ella. Su esposo Shining Armor se estaba cubriendo con su pezuña, su tía Celestia la miraba con una seriedad abrumadora y su señor aquel que intentó impresionar solo se le quedó mirando. La princesa Cadence se dio cuenta que eso fue sin duda la cosa más humillante que hizo en la vida. Sin embargo, el ser gigante frente a ella se puso en una de sus rodillas y con su voz serena habló: gracias por presentarte y muchas gracias por tu hospitalidad, pero no soy un dios. El ser gigante entonces se quitó el casco y la princesa Cadence pudo ver su verdadera cara. Una cara muy maltratada con ojos claramente cansados, pero con un fuego de determinación aún fragante. La princesa Cadence ya no vio a un dios, pero tampoco vio una criatura común y corriente, era otra cosa, pero la alicornio rosa no supo explicar qué cosa era, pero de alguna manera le dio paz. El ambiente se aligeró en gran medida. Cadence todavía acosó con la mirada a Cartel, pero a diferencia de antes, no lo hacía con el anterior fervor religioso, ahora era más curiosidad que nada. Una hora después, cambio de perspectiva. Ya después de resolver todas las dudas de la princesa Cadence, me dieron una nueva habitación incluso más lujosa que la que tenía en Canterlot. Supongo que puedo mandar mis coordenadas al subteniente Santos. Dicho eso, presioné un pequeño botón en mi máscara e hice lo anterior dicho. Coordenadas confirmadas, iremos en 40 minutos, dijo el subteniente Santos y se cortó la comunicación. Con eso resuelto respiré un poco y miré la ventana. Entonces alguien tocó la puerta de la habitación y fui a atenderla rápidamente. Al abrir la puerta me sorprendió ampliamente ver una vez más a la princesa Cadence, la cual estaba sosteniendo con su magia el mismo libro que Duilig me mostró hace días. ¿Qué pasa, princesa Cadence? ¿Hay algún problema? La mencionada solo negó con la cabeza y responde: no mi señor, pero quiero que me cuente un poco más de su especie. Eso me recordó bastante a la unicornio morada que dejó en Canterlot, solo espero que no sea igual de pegajosa que ella. Está bien, ¿qué quiere saber? La alicornio rosa se alegra visiblemente y entra a la habitación. Flashback, año 2055. Se lograba ver una nave de la Unión Europea la cual estaba escaneando la superficie de un terreno desolado. Este era más ni menos que el cráter que dejó la bomba de antimateria lanzada en Noruega. No parece quedar rastro alguno, dijo el sargento Camilo. Víctor, el médico militar de la nave, se acercó a la mesa holográfica que mostraba con lujo de detalle el cráter. ¿Qué tan grande es el cráter Hermes? La inteligencia artificial parece pensar un segundo y le da una respuesta al médico. 4.000 kilómetros cuadrados a la redonda, respondió la inteligencia artificial. Y pensar que antes era un país, dijo la sargento Laila. El sargento Cartel, mucho más joven, solo puede mirar desalentado la escena sintiendo que había fallado y solo tal vez Francis, el insoportable subteniente de origen francés, tenía razón. ¿Y ahora qué, jefe?, pregunta un soldado con rango de cabo. Busquemos un lugar para dormir, dijo el sargento desanimado. Una hora después. Se armó un pequeño campamento. La nave estaba estacionada en un lado y un pequeño fuego se prendió. Después de todo, no importa si estás en la época de las cavernas o en la era cuántica, el fuego era igual de útil. La Cabo María, utilizando los regalos de su herencia mexicana, empezó a crear un guiso parecido al pozole pero con ingredientes que encontró en la bodega de la nave. El médico alemán Víctor estaba regañando a la Cabo María por toda la grasa que se encuentra en ese platillo. Obvio, la española con padres mexicanos ignora estas quejas.
El sargento Camilo y Laila estaban hablando de cosas triviales. El subteniente Francis, el que se supone que está al mando por ser el de mayor rango, solo está en una esquina lejana comiendo solo. Los soldados de menor rango estaban en lo suyo jugando cartas o verificando sus armas de riel. Sin embargo, el joven sargento Cartel estaba todavía en la nave mirando atentamente la mesa holográfica, haciendo múltiples simulaciones de la explosión de la bomba de antimateria lanzada en Noruega. Otra hora después. Ya muchos de los acompañantes de Cartel estaban dormidos, pero él seguía acosando a Hermes con sus simulaciones. Fue la propia inteligencia artificial la que le sugiere salir a caminar, una propuesta que al principio se negó en acatar. Rápidamente Hermes se negó a seguir ayudando hasta que saliera a tocar pasto. El sargento Cartel solo salió de la nave y empezó a quejarse de inteligencia artificial que se rebelan. Otra hora después. Ok, estoy perdido, dijo el sargento Cartel al darse cuenta que caminó sin rumbo fijo y sin memorizar el terreno durante una hora entera, lo que provocó que se perdiera en el bosque. Entonces empezó a utilizar sus habilidades como soldado de reconocimiento y miró la luna que siempre salía por el este, luego miró las estrellas, más específicamente la estrella polar que se utiliza para indicar el norte. Ahora, con una imagen clara de la brújula, emprendió camino a la nave, pero una fuerte respiración lo detuvo. Al seguir el ruido logró ver algo que no esperaba para nada. Era un dragón negro con manchas moradas, tenía una envergadura de 6 metros y si este estuviera de pie tendría una altura de 4, pero lo más importante y desgarrador para el sargento Cartel era que esta criatura estaba bañada en sangre y dando sus últimos respiros. Cuando se acercó a la malherida criatura notó pequeños hoyos que todavía tenían fluyendo sangre, algo impactante teniendo en cuenta que los dragones pensados para ser armas tenían escamas muy gruesas, hechas de queratina que funcionaban como un blindaje para el animal. Cuando Cartel estaba enfrente del arma viva, está intentando atacar pero siendo inútil al estar tan débil, tanto así que unos segundos después el pobre animal sucumbió por sus heridas. Con el dragón fallecido, el sargento Cartel pudo inspeccionar mejor sus heridas, sacando el objeto extraño de una de ellas, encontrando una bala de rifle de riel con punta perforante, lo que le dio un extra al arma ya de por sí devastadora. Los únicos que utilizan armas de riel aparte de la Unión Europea son los vietnamitas, reflexionó el sargento, pero ¿para qué necesitan dragones? Terminó de pesar el sargento Cartel antes de ver y posteriormente seguir un rastro de sangre. Iba a continuar con mi relato, pero el sonido de propulsores me detuvo. Cuando la princesa Cadence y yo salimos al balcón para revisar, logramos ver otras 2 naves, pero ahora eran naves de la Unión Europea. Ya llegaron, dije para nadie en particular.